Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de tvcucuta.com? Tengan ustedes una excelente tarde. Nos encontramos en el hermoso municipio de Villa del Rosario, un municipio fronterizo donde comunica territorio de Colombia con Venezuela. Estamos en una de las noticias quizás más tristes en los últimos años, no solo en Cúcuta ni norte de Santander, para toda Colombia, en especial para los líderes sociales, esos líderes que están luchando cada día por sus derechos, derechos como especialmente norte de Santander, al páramo de Santurbán. También hemos conocido líderes que por defender el agua están siendo amenazados. Diferentes derechos que a todos los colombianos y a esta sociedad nos compete. Y el día de hoy, este señor de tan solo 48 años de edad, Fabio Peña, líder social, en este caso para todas las víctimas del desplazamiento forzado en el departamento de Norte de Santander. Muchas víctimas que a los últimos 10, 15 años, grupos ilegales, grupos armados, muy triste y con mucho rabia y rencor, han sido desplazados de sus tierras, especialmente de esa zona del campo. Los campesinos, como en minuto vamos a conocer la historia de ese señor que fue también víctima del desplazamiento forzado en el municipio del Zulia, un trabajador humilde que solamente se dedicaba junto con sus familias y sus amigos al cultivo de arroz. Y ustedes van a conocer que otro líder social en Cúcuta está siendo amenazado. En los últimos años en Colombia se han conocido más de 800 víctimas que han sido asesinadas por el tema de ser líder social. Y en Cúcuta, y en el departamento de Norte de Santander, se conoce que 17 líderes sociales han sido asesinados y más de 150 están siendo amenazados. Fabio Peña, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para tvcucuta.com. Bienvenido y empecemos. ¿Usted es líder social, especialmente en qué sector o en qué poblaciones? Yo soy líder social aquí de Buenavista 2 de Villa del Rosario. Mi inquietud es porque soy líder social de víctima, es el deber de nosotros pelear por nuestros derechos. ¿Derechos cuáles? Como derechos a que nos vean como supuestamente la ley 1448 nos lo dice, que nosotros las víctimas tenemos derecho a reclamar todos los derechos que nos corresponde, desde restitución de tierra a todos los otros beneficios que supuestamente la 1448 nos brinda. Bueno, a raíz de lo que usted nos estaba comentando, esos derechos que cada persona tiene, en este caso las víctimas del conflicto armado, del desplazamiento forzado, cuente cuál es su labor especialmente. ¿Tiene grupos, tiene como de pronto esos diálogos para usted también llevar esa voz, quizás de los que no tienen voz, a todo lo que tiene que ver con los entes gubernamentales también? ¿Qué ha hecho usted en los últimos años, esas actividades por también hacer respetar los derechos de esas personas? Bueno, en los últimos años hemos tratado de buscar con el grupo de personas que yo tengo en la asociación, yo tengo una asociación de víctimas, y no solamente yo trabajo directamente por mi asociación, sino yo trabajo directo a todas las otras víctimas que hay alrededor de nuestro municipio. Aquí lo que se ha buscado es un mecanismo de que las víctimas tengan esos derechos como aquellos proyectos productivos, donde se han buscado formas de armar unos proyectos donde los proyectos no han sido como ejecutados por falta de conocimiento, también uno, y lo otro que también la mayoría de víctimas que han ido a reclamar sus indemnizaciones, sus ayudas humanitarias, nunca han tenido respuestas como de verdadmente concretas. Entonces nosotros como líderes sociales siempre vivimos buscando como ese diálogo contra las mismas víctimas, buscando de que las víctimas se puedan unir, hacer grupos, reuniones, donde yo he invitado a las víctimas que también marchemos para que sean escuchados, porque la verdadmente aquí en el municipio es lamentable decir que por lo menos los alcaldes que han estado ahorita en este momento, que ya van a salir, son alcaldes que no se han preocupado por el deber de las víctimas, donde las víctimas ya era por esta época y por estos años ya era que las víctimas ya fueran reparadas y completamente indemnizadas y de todo, total de derecho a las víctimas. Bueno, Fabio, la pregunta puntual. Todo eso que usted ha luchado en los últimos años ha recibido amenazas. ¿Cuántas amenazas? ¿De qué tipo? ¿Qué le han dicho por estar usted, como vuelve y menciona, luchando por los derechos de esas personas? Bueno, aquí la amenaza que yo he recibido, porque no solamente la he recibido yo, hay otros líderes aquí también que se han enfocado aquí, esa es la lucha de estas viviendas, que fueron viviendas supuestamente de segundo piso, venían con segundo piso adecuados para cada grupo de familia,
y aquí encontramos que las viviendas eran viviendas de 2 pisos, pero un piso abajo para una familia y el otro para arriba. Entonces a esa lucha han venido construyendo a que por qué a nosotros como víctimas no nos dieron ese derecho como el que nos habían brindado y que era una casa digna, y no se resultó que no era una casa digna, ya fue una casa de mala calidad de obra, donde se encuentran defectos, torciduras, pero de verdad eso a una lucha bastante avanzada, y entonces por nosotros estar pidiendo al gobierno, que ya aquí el gobierno ha venido a mirar las casas, se han dado de cuenta en qué están en el estado que se han encontrado. De verdad que por eso han recibido amenazas, porque la verdadmente nos ven que nosotros somos como la piedra del zapato, que estamos trompicando, y usted sabe que hay muchas entidades del Estado que manejan los recursos supuestamente para las víctimas, y no solamente para víctimas, sino recursos para la gente de pobreza extrema. Entonces la verdad a ellos no les gusta que uno les esté dando el tema relacionado a los derechos de las víctimas y a los recursos que llegan para esos proyectos. Entonces, para contextualizar, no vamos a decir dónde estamos por el tema de seguridad, pues estamos en el municipio de Villa del Rosario, donde estamos en estos momentos. Más vecinos, más amigos suyos también son víctimas o fueron víctimas del conflicto armado. Cuando ustedes llegan a solicitar una vivienda, ¿qué fue esas promesas o qué proyectos le dijeron a ustedes y quién les dijo que iban a tener una calidad de vida? Bueno, aquí cuando supuestamente llegamos acá a Buenavista en el programa de viviendas, aquí el programa de vivienda era que cuando vino Lleras, que era el ministro de vivienda, él vino... Germán Vargas Lleras. Exacto, Germán Vargas Lleras vino simplemente a entregar las obras, a mirar la obra cómo había quedado, y él se encuentra con una sorpresa de que las casas, preguntaba por la escalera del segundo piso, y le dicen que no había escalera para el segundo piso por el agua adentro, porque era por la parte del agua afuera, donde ya era para subir al segundo piso. Entonces él vio que las cosas no habían quedado como supuestamente venía el proyecto, pero él no dijo nada por reservar sus costumbres de pronto del gobierno. Entonces pues se quedó en eso así, o sea, la obra no fue como... O sea, usted puede mencionar que Germán Vargas Lleras observó que todo estaba quizás en mal estado o no se cumplía con esos requerimientos o con esas promesas, y de pronto no sabemos, de pronto por miedo o por temor no se atrevió a denunciar, pero sí inauguraron y sí entregaron entonces todo el conjunto como estaba. Sí o sí les tocó lo que tienen ahora. Sí, señor. Ahora, pues, después de eso, pues ya vino la entrega de las viviendas. Pues usted sabe que las víctimas, cuando salen de una parte y se quedan sin nada, sin manicruzados, pues reciben lo que le da, porque qué más dónde van a meter también, sí, su familia, exacto. Bueno, vamos a hablar ahora qué se viene. Me comentaba usted fuera de cámaras que va a emprender quizás una caminata hasta la capital de Colombia, a Santa Fe de Bogotá. ¿Qué piensa hacer? ¿Con cuántas personas? ¿Y por qué lo van a hacer? En este momento yo soy uno de los líderes que estoy tratando a ver cómo puedo reunir las personas de aquí, del barrio, porque aquí hay 100 y pico de víctimas en este territorio. Yo le he comentado a más de unos, a ver si ellos me acompañan, a esa marcha. ¿Por qué? Porque miramos que con la marcha podemos buscar al que el señor presidente Iván Duque nos tenga en consideración a las víctimas, porque verdaderamente las víctimas no estamos haciendo esto, dado a escuchar a las inquietudes, a los derechos. ¿Cuáles derechos son? La restitución de tierra, el derecho a las viviendas, que muchas víctimas no han todavía tenido la vivienda, están notados pero no les han llegado la vivienda. Otro es el tema de, por lo menos, del empleo, porque aquí las víctimas nos hablan de que nosotros tenemos el derecho al empleo, y aquí hay muchas víctimas dentro del territorio del municipio de Villa del Rosario que viven es del rebusque, y el rebusque es una cosa que no es un empleo que de verdadmente sustenta a esas personas como víctimas. Entonces, ¿piensa usted llegar hasta la capital de Colombia, ir hasta el Congreso, hasta todo lo que tiene que ver con la parte del Palacio de Justicia en Bogotá, a encadenarse, o qué piensa hacer? ¿Qué estrategias piensa usted para ser escuchado? Mi inquietud, primero que todo, es invitar a si de pronto otro líder social de aquí del norte de Santander, puede ser que no sea de aquí del Rosario, sino que sea de Cúcuta, porque en Cúcuta también hay otros líderes que manejan víctimas también. Entonces, si ellos me acompañan en esa marcha que vamos a hacer a Bogotá, entonces mi inquietud como líder social
y siendo violados los derechos que son míos también, y así como me los han violado los míos, les han violado a muchos, a otras víctimas, mi idea es encadenarme. ¿Encadenarme por qué? Porque así sería donde el señor presidente de pronto nos puede escuchar y llegamos a un acuerdo firmado donde él verdaderamente se comprometa, haya un compromiso como él como presidente a darnos de verdaderamente la lucha a que la restitución de tierra sea verificada y que cumpla con lo que tienen que cumplir, porque hay muchos funcionarios de restitución de tierra enunciando, por lo menos como el señor director de restitución de tierra aquí en el norte de Santander y como el señor abogado jurídico, que son personas que de pronto no han vivido ese desplazamiento, no han sufrido, que es sufrir lo que es la situación de víctima. No están en sus zapatos. No están en nuestros zapatos. Y de verdadmente ellos creen que es que uno ser víctima es solamente, como ellos dicen, tienen que ser completamente muy bien calificados. Nosotros nos consideramos víctimas calificadas porque hemos perdido más que lo que el Estado nos ha cumplido. Entonces, creo yo que nosotros hoy en día nos consideramos, ya no somos víctimas de conflicto armado ni de ningún grupo armado, ya somos víctimas del mismo gobierno, porque el gobierno no nos ha cumplido nuestros derechos que nos corresponde, que es la ley 1448, que fue la que confirmó el Congreso de la República. Fabio, ¿vive usted entonces atemorizado día, tarde y noche por esas fuertes amenazas? ¿Tiene miedo de que lo asesinen claramente, como usted me lo acaba de mencionar? ¿Qué protección ha recibido a los últimos años o los últimos meses a raíz de pues, que su vida corre riesgo? Bueno, ahorita por lo menos yo, sí, como usted lo dice, yo a mí me la paso aquí muy desconfioso. Yo vengo ahorita a ver a mi familia porque yo ya no puedo vivir como he dicho, bien en mi casa, como debo dormir, como me debo vivir, porque realmente temo, porque no hay seguridad en nuestro municipio, lamentablemente, para mí. Entonces yo tengo que irme, desplazarme para de otras familias que tengo en otras partes, a ir a también 3, 4 días o mucho más, 15 días. Y yo vengo aquí a ver a mis hijos y tengo que darles el sustento a ellos. Entonces, verdaderamente me queda también un poco bravo porque yo tengo que estar corriendo, más no puedo estar estabilizando mi situación como persona de familia. O sea, como padre de familia no tengo una estabilidad económica para sustentar a mis hijos. Entonces, por esa misma inseguridad es que yo estoy también, así como dice, ahorita, en este momento tengo una medida de protección de la UNP, que es un botón de seguridad y un celular y un chaleco. Pero lamentablemente le digo al gobierno o a las entidades que me pueden estar escuchando o que me lleguen a escuchar, eso no es seguridad para un líder social, porque un líder social cuando lo quieren matar, lo asesinan de un tiro en la cabeza y no se lo van a meter al chaleco. Entonces eso siempre lo digo yo a todas las personas que me han hablado, porque el sicario no le va a apuntar al chaleco, sino le va a apuntar a donde lo va a tumbar. Entonces la verdad, eso es la inquietud que yo hablo. ¿A quién puede responsabilizar usted si algo malo le llegase a pasar a usted o a su familia? Pues para mí yo digo responsabilidad del mismo gobierno, porque el mismo gobierno no nos está brindando lo que nos tiene que brindar. Lo uno, la confianza como personas de víctimas que somos. Ese líder social que estamos construyendo, buscando construir paz, donde él mismo dice que él va a disminuir la pobreza. Entonces, señor Duque, para uno disminuir la pobreza, es primero que hay que construir en las partes sociales. Mirar que el campesino, yo lo he dicho, el campesino tiene que ser visto en profunda en la cuestión de que ellos como campesinos son los que han producido y producen para el pueblo, porque la mayoría de comida que han producido al nivel nacional es por campesinos. Entonces hoy en día los campesinos son amenazados. Somos campesinos amenazados a pasar a ser víctimas, de campesinos pasamos a ser víctimas. Entonces, de esos campesinos que somos amenazados, somos víctimas hoy en día. Entonces, de verdad, los hijos de esos campesinos, ¿qué seguro o qué futuro van a tener esos hijos de esos campesinos? Bueno, don Fabio, vamos avanzando en esta tarde de hoy, ya son las 4 de la tarde, 30 minutos, hoy viernes 16 de agosto, esas duras declaraciones también, una tristeza por parte de los líderes sociales, porque eso es un medio de comunicación también para la comunidad, ese es un medio donde quizás de pronto otros medios de comunicación no se atreven quizás a mostrar ese tipo de noticias por X o Y razón, pero es algo que también nos competen para todas las personas, de pronto para esas personas que están observando ese en vivo, algún familiar, algún amigo, algún
algún ser querido que está de pronto padeciendo también ser víctima del conflicto armado. Otros temas también de la región, vuelvo y repito, el páramo de Santurbán, algo que también nos compete para todos los cucuteños, y son ellos los líderes donde están luchando sin importar nada a cambio, porque ellos no ganan dinero mensualmente por estar defendiendo. Antes, ¿qué están ganando ellos? Que también sus compañeros los estén asesinando, amenazas, desplazamientos, como él lo acaba de mencionar. Hablemos un poco de su vida personal. Hace más de 11 años fue usted también víctima del desplazamiento forzado en el municipio del Zulia. ¿Qué fue lo que pasó hace 11 años? Bueno, hace 12 años nosotros trabajábamos en nuestros previos que hoy en día son despojados, y de verdadmente llegaron unos grupos llamados las Águilas Negras y llegaron a la región. Entonces comenzaron a intervenir, porque en esa época yo en el 2007 yo fui candidato al consejo. En ese tiempo, en el 2007, fui candidato al consejo. Entonces comentaban que el señor dicho Chávez, señor Hugo Chávez, patrocinaba políticos aquí en nuestro departamento, aquí en Norte de Santander. Entonces, en esa temporada de campaña que estábamos nosotros en el 2007, decía que nosotros, la mayoría de líderes, personas que estábamos trabajando en campañas políticas, yo en mi lógano político era ser un gobierno social. Entonces resulta que me decían que a mí la guerrilla me estaba patrocinando, yo era comandante de la guerrilla y supuestamente patrocinado por Chávez en la campaña. Entonces a mí ya se me vino una situación bastante dura, donde las Águilas Negras ya comenzaron a intervenir, a meterse conmigo, y me dijeron que yo que era un guerrillero, entonces querían que yo los iba a ellos también a tener enfrentamientos con ellos. Entonces me llegaron a la casa, a mi papá le llegaron a las 10 de la noche preguntando por mí, que a dónde estaba ese hueputa, bueno, perdone las palabras, porque usted me dice que palabras groseras no hay que decir, de todas maneras con unas malas palabras. Y ya le preguntaron a mi papá que a dónde estaba yo. Entonces mi papá dijo que él no se encontraba, que si querían hablar con él, que al otro día. Y al otro día yo llegué a mi labor de trabajo a las 7 de la mañana, cuando yo a las 9:30 me llegaron 3 tipos armados. El tipo llegó y me dijo que fue putica, que conmigo quería hablar y que era lo que me pasaba a mí, que yo los estaba amenazando, que si era mucha vaina, que ellos venían a matarme. Y yo, pues, yo realmente le dije, pues si me van a matar, mátenme, pero yo no tengo nada que ver, porque yo lo que estoy haciendo es una campaña política donde yo quiero trabajar por la comunidad, porque eso es lo que me ha gustado a mí, trabajar por la comunidad. Y la verdad, pues de eso sucedió mi desplazamiento, porque ellos me miraban a mí como un guerrillero. Hace aproximadamente 11 años en el municipio del Zulia. Bueno, Fabio, ya vamos terminando ese directo, ese en vivo, para todas las personas que se están conectando. ¿Cuál fue esa última amenaza? Usted me comentó que estaba por la avenida Cero, por la ciudad de Cúcuta, y que sintió como una moto se acercaba lentamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Después fue hasta la fiscalía a colocar el denuncio y pues le dijeron que no habían tantas pruebas contundentes. Reláteme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Hace cuánto? Bueno, eso hace 5 años, cuando comencé a solicitar el derecho a las tierras, a restitución de tierra. Entonces fue cuando ya hice la declaración y solicité los previos, y ya cuando llegó el abogado ya estaban dando el proceso. Entonces ya el abogado me dijo que ya el proceso estaban dando, y llegó la dicha resolución, donde ellos me decían que no, que fuera, que me invitaba, así como le dije a usted. Yo estaba trabajando, entonces me llamaron que si podía ir, entonces yo fui, pero realmente yo no le dije a él a qué horas iba a ir, sino que yo iba. En un momento yo me acerqué allá, entonces él me comentó que ya había llegado una respuesta, pero que no era muy favorable a lo que yo estaba solicitando, a los derechos de restitución de tierra. Entonces, la verdadmente, pues, lamentablemente yo le comentaba a él que por qué, entonces él no me quiso dar razón, lamentablemente. Entonces yo le dije que si yo no le firmaba el documento, ¿qué pasaba? Entonces me dijo que eso eran mis consecuencias, o que eso es lo que quería yo, mirar qué pasaría si yo no le firmaría. Entonces yo le dije, bueno, yo le voy a firmar, le firmé. En ese momento yo recibí el documento que él me dio, y me dirigía a la avenida 0 con 17, porque yo tenía una cita en Conforiente, y entonces me tocaba a las 12:30, y ya iba un poquito retardadito, entonces yo aceleré mi paso. Cuando ya iba llegando a la 17 con la 0, yo sentí, que usted sabe que uno en la ciudad siente muchos ruidos de motos y carros, pero verdaderamente yo vi que la moto iba muy encima mío, y yo volteo, cuando mal me dice, menos mal, hijo de putica, me brindó los documentos.
Pues yo, el único documento que yo había firmado era ese documento que le había firmado el abogado, que era la entrega de una resolución que me había llegado, un papel que me habían mandado de Bogotá. Después de ahí, pues entonces yo me llené de nervios y no supe más nada. Lo que hice fue que me quedé paralizado. Ya en el momento que llegué a reaccionar, entonces ya me puse a pensar y entonces yo me fui a la cita, cumplí mi cita médica. Después llamé a un abogado mío, amigo mío, y le comenté el caso. Entonces él me dijo, no, pues allá denúncialo a la fiscalía. Y yo lo denuncié, pero la fiscalía no vio el tema como muy favorable. Para ellos no fue una amenaza. Entonces, como yo le comentaba a la fiscal, porque yo hablé con ella cuando me habían archivado el documento y le dije que por qué me lo habían archivado y no habían investigado, que yo les había comentado de a dónde había venido la amenaza, porque yo sabía que la amenaza venía de ese tema de reclamar mis derechos de restitución de tierra. Entonces ellos me dicen que no habían encontrado una evidencia, entonces que se había archivado. Entonces yo le decía que por qué, entonces que si era que yo tenían que verme a mí muerto, o que me fueran pegado un par de balazos para ellos ponerse a decir, no, es que el señor lo encontramos muerto y el señor de pronto era que debía plata o era que de pronto tenía cuentas pendientes con algún grupo imagen de la ley. Entonces yo le dije eso a ella. Entonces ella pues no le gustó, pero me tuvo que decirle la verdad, porque uno tiene que siempre andar con la verdad siempre adelante. Entonces pues eso sucedió, que no se archivó, no dio más caso a nada. Entonces después ya vinieron, les seguí reclamando. Y en este caso ahorita, también pues en el momento que ya llevo 5 años estar reclamando, pues la restitución de tierra tampoco ha sido como valiosa conmigo al tema y me ha ido negando el derecho a las tierras, diciendo que no me considera como una calidad de víctima en este momento, o sea que para restitución de tierra yo no soy una calidad de víctima. Entonces eso es lo que yo veo, que los derechos de nosotros las víctimas cada día más son violados, porque así como me violan el mis derecho, como líder social también, ¿cómo serán aquellas personas que vienen del campo, que vienen de Tibú, vienen de otros municipios, de otras partes, a reclamar sus derechos de restitución de tierra o otros derechos como víctimas y no son escuchados y nunca les van a resolver ese problema? ¿Por qué? Porque es que la ley de víctimas para el otro año ya la debilitan. Ya dice que la ley de víctimas ya tiene que ir acabando. Entonces, si eso es nuestro momento, que nosotros tenemos un poquito de fuerza de poder reclamar nuestros derechos como víctimas y como líderes sociales, ¿cómo será cuando diga el señor presidente, sea este presidente o sea el otro que entre, diga se acabó la ley de víctimas? Entonces, ¿cuántas víctimas vamos a quedar sin poder reclamar esos derechos? ¿Cuántas víctimas nos vamos a quedar sin ser reparados? ¿Cuántas víctimas nos vamos a quedar sin ser de verdadmente reparados? Entonces, a eso es que nosotros como líderes sociales nos preocupa esa situación de verdad. Entonces, le pedimos al señor presidente Duque que de verdadmente como presidente y que verdad como él dice, cada rato lo escuchamos por ahí diciendo que él va a disminuir la pobreza, pues empiece con las víctimas a ver ese resultado para que las víctimas haya una confianza y así como haya confianza en las víctimas, haya una confianza en el campesino, haya una confianza en el pueblo que fue el que lo eligió a él como presidente. Bueno, Fabio, le invito para ya pararnos, ya estamos terminando ese directo, palabras muy contundentes, pero como digo, siempre de la mano de la comunidad y más que ese es un caso, como él lo está mencionando, de vida o muerte por las fuertes amenazas, solo por tener de pronto ese valor, esa berraquera, como decimos también en Cúcuta, para quizás denunciar esos puntos donde no se le están cumpliendo los diferentes derechos a toda la población, en este caso, vuelvo y repito, víctima del conflicto armado, ese conflicto de desplazamiento forzado para todos los campesinos. Y ya vamos terminando, esta es la casa que prometió el Estado. Vuelvo y lo repito, como él lo mencionó, es algo donde no estaba acorde quizás a esos estrategias, esos planeamientos por parte de Casas Dignas, y esa es la información que les estamos llevando en esta tarde de hoy. Gracias a las personas que se están conectando en vivo y en directo. Como él lo acaba de mencionar, en los próximos días es una opción de ir hasta la capital de Colombia, hasta Santa Fe de Bogotá, para poder seguir alzando esa voz de lucha y quizás lo va a hacer caminando. Más de 500 kilómetros nos separan hasta la capital de Bogotá, pero no importa y no va a ser excusa para poder luchar por lo que día, tarde y noche está exigiendo al Estado, solamente que le cumplan los derechos. Para finalizar, el mensaje que ustedes quieran enviar para todas las personas, a todo el mundo que nos observan las cámaras de tvcucuta.com. Bueno, yo en este momento le hago invitación a todas las víctimas del departamento y nacional que nos unamos, compañeros víctimas, líderes sociales, por la lucha
porque de verdadmente nuestros derechos han sido cada día más violados y no nos han sido escuchados. Entonces, también le hago una invitación a aquellos políticos, grandes políticos que van a hacer ahorita, que van para el Senado. Entonces, también aquellas personas que aspiran al consejo, alcaldes, gobernadores, que por favor tengan en cuenta esas víctimas cuando ya tienen en los puestos, donde ellos ya pueden gestionar muchos proyectos para las víctimas. Entonces, de verdad, pido que nuestras víctimas, compañeros, se unan a esta lucha y me acompañen hacia Bogotá a hacer esa gran protesta. Y verdaderamente como líder social le hago esa invitación a todos los líderes alrededor de nuestro departamento. Gracias. Fabio Peña, 48 años de edad, norte santanderiano, que en esta tarde de hoy está acudiendo a las cámaras de tvcucuta.com para poder ser escuchado, un clamor que vive él y también toda su familia, sus hijos, porque no sabe si el día de mañana, quizás, esperemos que no, pero como estas amenazas de muerte a lo largo también en los últimos años en Colombia, vuelvo y repito, más de 800 personas asesinadas en Colombia y más de 17 en Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander. Terminamos esta información en vivo, en directo, vamos a visualizar la vivienda que según él no es digna para todas las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Es la ley de víctimas. Y para finalizar, él, como líder social, nos va a explicar qué es la ley 1448. Bueno, para mí la ley 1448 es una ley supuestamente para las víctimas, para el derecho del reclamo a todos los beneficios, como lo menos lo que perdieron o lo que el gobierno les cumpla o lo que el gobierno les promete. Entonces, para mí la ley 1448 es esa la que el Estado ha sacado para supuestamente las víctimas tener ese derecho a reclamar, a ser escuchados, a ser evaluados. Entonces, esa es la ley 1448 del 2011. Listo, amigo. Muchísimas gracias También por gracias a estar. ustedes. No, gracias. Como siempre, vuelvo y repito, siempre TV Cúcuta, medio de comunicación independiente de la mano de la comunidad. Y así terminamos esta información en vivo, como a ustedes les gusta, hoy viernes 16 de agosto de este año 2019, con la cámara de mi compañera Mayerly Omaña. Para tvcucuta.com informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes una excelente tarde.